Bien, bien. Como les decía, algo que es súper importante, ¿sí? Es tratar de, aunque a pesar de que hay cosas que no vaya a entender en la clase, es tratar de prestar atención e ir anotando que sean las cosas que no voy entendiendo, ¿sí? Decir, bueno, a ver, ¿y esto en dónde estará? Es decir, bueno, esto lo que no estoy entendiendo es esto, tengo que buscarlo, en algún lado tiene que estar, ¿sí? Y no quedarse con que, uy, bueno, no entiendo nada, no le entiendo nada, y listo, ¿sí? No. O decir, bueno, irse con la mente cuando está tratando de explicar el profe. Eh, Fíjense que está bueno también, si tienen la posibilidad, grabar la clase, ¿sí? Que a veces no terminamos de entender todo lo que nos está diciendo, ¿sí? Pero quizás después de algo de lectura y algo de análisis de lo que está diciendo, ¿no? Eh, lo podamos rever, ¿sí? Y analizar un poquito más y detectar más cosas que en un primer momento no las captamos. Tengo una consulta. En el momento de clase se puede preguntar, por ejemplo, si no entendí una vez que me lo explicaste y te lo vuelvo a preguntar de nuevo. Porque viste que hay gente que, tipo, si lo entendiste bien y si no también. No sé cómo se maneja en la Bueno, facu. depende del docente, ¿viste? Hay docentes que van a tener docentes bastante copados, hay docentes que no. Les voy a ser sincero, chicos. Pero lo importante es que esas preguntas, si ven que el profesor es muy activo, guárdenselas, anótenlas y las pueden hacer grupos de estudio y pueden contestarse mutuamente, ¿sí? Está O bueno. pueden detectar cuál es el docente o el ayudante o alguien, ¿sí? Que les parezca que es un poquito más copado y le puedan preguntar, ¿sí? Traten de hacerse grupos de estudio, eso es súper útil, porque entre todos van a poder descifrar lo que les está diciendo. ¿Cómo se toman notas en clase? ¿Sí? Al principio van a lo que les parezca que es importante, ¿sí? Las cosas que no entiendan, ¿sí? Eh, Tiene que ser suelto, ¿sí? Son conceptos, palabras clave. ¿Por qué? Porque no van a llegar a anotar todo lo que les dice el docente. Por eso también les recomiendo que en estos primeros momentos graben las clases para poder detenerse un poquito más cuando estén en la casa con lo que les estuvo narrando el profesor, ¿sí? Sí, en un primer momento lo ideal va a ser eso, ¿sí? Que traten de anotar todo lo que les parezca importante, aunque sea suelto, ¿sí? No van a poder decir, el profesor ahora nos dice que tal. No van a llegar, ¿sí? Porque van a hablar muy rápido, no es como en el secundario que les van a dictar. Entonces, traten de ir anotando lo Profesor, una importante. pregunta. Sí, Bueno, se me vino justamente ahora que estabas explicando esta parte de prestar atención. Cuando, digamos, vos estabas en la etapa de estudiante y ya había una presión, ¿no? Digamos que estabas en el tercer parcial o cerca del examen final y estabas como que un poco presionada. sí. Y estudiabas y de tanto estudiar ya te tranquilizabas un poco y llegaba un momento en que hasta esa tranquilidad no se te hacía como que extraño el estar muy tranquila después de estar tan Sí, presionada, me ha como que te pasado. acostumbras a estar tan presionada. Sí. Sí, me ha ¿Y qué pasado, hacías en chicos. He ese llorado momento? también antes de los parciales, porque pensé que me iba a ir mal y después me saqué un 9. O sea, he pasado por todas las etapas. O sea, van a ver que van a tener todas las etapas. Van a decir, hoy estoy muy confiado por esto. Y va a ser efectivamente, vas a estar re bien preparado. Otras que no vas a estar bien preparado, vas a decir, pensé que había estudiado re bien. Nada que ver. Y bueno, y a veces las instancias, ¿sí? Que van a tener varias, por suerte, sirven justamente para ir ajustando, ¿sí? el estudio. Traten si tienen la posibilidad de rendir varias veces, de aprovecharlo, ¿sí? Porque justamente les va a permitir, va a ser una experiencia justamente que les va a servir para finalmente aprobar la materia bien. Porque, por ejemplo, hay algunas materias que van a tener 4 fechas, ¿sí?
Y hay algunos que se presentan en la última fecha, en el último momento, ¿sí? No está bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque se están quitando ustedes de la posibilidad de justamente saber cómo toman, saber qué es lo que toman, ¿sí? Y eso les va a permitir justamente ajustar el estudio. Y es súper Consulta, importante. en cada examen hay que anotarse sí o sí, ¿no? Si no, no podés. No, no necesariamente, no necesariamente. Hay algunos que sí que les van a pedir que digan que se van a presentar y en otros no. Y en otros se presentan directamente en los parciales, ¿no? Los finales sí se tienen que anotar sí o sí. Bien. Bien, escribí incluso cuando no entiendan lo que escuchás. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque les va a permitir sobrevivir. ¿Por qué? Porque no van a entender la mitad de las cosas, ¿sí? Bien, por eso, graben la clase, traten de anotar lo que les parece importante y lo que no están entendiendo de la clase para después buscarlo. Eso es lo que les estoy recomendando para las primeras clases, ¿sí? Bien. Después, la toma de apuntes, ¿sí? No se trata de transcribir todo lo que dice el profesor, deben estar organizados, ¿sí? Bueno, unidad 1, día, tal fecha, ¿sí? ¿Qué tema vamos a ver? Porque si anotan sueltas las palabras sin ningún tipo de título o algo así, después no van a entender nada de lo que quise poner en este lugar, no van a entender nada, ¿sí? Bien, utiliza abreviaturas, ¿sí? O palabras sueltas en sí, pero que me signifiquen algo, que sean palabras importantes. Uy, perdón. Deja espacios en blanco para después, cuando vuelvan a escuchar la grabación o cuando terminen de leer lo que tenían que leer para esa clase, porque a veces no van a llegar a leer todo para la clase, ¿sí? Entonces, lo ideal es, bueno, después cuando lean, ¿sí? Lo que tienen que leer para la clase, está bueno después anotar y añadir cosas. Se revisan y se completan cada día. ¿Sí? A medida que va pasando el tiempo van a decir, ah, mira, esto tenía relación con lo que vimos en la clase 3. Y traten de tener un cuaderno para cada asignatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso les va a permitir tener un orden físico, porque si no se les va a mezclar todo. Bien. Consulta, yo, ya Sí. que estamos, es recomendable tener cuadernillo antes que carpeta, ¿no? Y sí, sí. ¿Por qué? Porque no la mayoría de los casos no le vas a tener que entregar nada. Ah, ok. Entonces te conviene tenerlo todo para vos. O sea, y es más práctico el cuaderno que la carpeta para llevarlo y traerlo. Gracias. Después podés, si te gustan las carpetas, después podés comprar esas carpetas grandes y lo podés ordenar y organizar más adelante en esos carpetones, lo que hayas metido dentro de los cuadernos. Bien, pero para trasladarlo, porque yo lo que les recomiendo es que de ir a todos lados con las cosas, porque cada tiempo muerto es 15 minutos más de estudio, chicos. Todo sirve. Todo a lo largo del día es un montón. Bien. Bueno, aprovechar el tiempo distribuyéndolo, ¿sí? No tratar de dejar para lo último, ¿sí? Bueno, estudio el viernes 8 horas, la muerte, chicos, o sea. Es un abuso de cerebro eso, o sea. Traten de desparramarlo para justamente no ser tan agresivos, porque les va a costar y les va a llevar tiempo y si no se van a frustrar muy fácil, se van a cansar, es mucho. ¿Sí? Bien. Los hábitos dentro del aprendizaje, ¿sí? Dice, pueden funcionar a favor o en contra, puesto que hacen que pierdas tiempo cuando estás acostumbrado a realizar otro tipo de actividades diarias que disminuyen el tiempo de estudio.
Por ejemplo, la televisión y la música, ¿sí? Yo tengo una amiga que cuando nos juntábamos a estudiar, lo primero que hacía era aprender la tele. Les juro, chicos, que no podía estudiar. Me ponía a ver Pasión de Sábado, chicos. No se puede así. Entonces, lo que usted, o sea, traten de no estudiar con tele y música, ¿sí? Si es música, algo que sea como ruido ambiente o algún ruido de fondo, pero si no se les va a ir la mente a la música que se pongan, ¿sí? Y se van a poner a cantar, o sea, necesitan tener la mente concentrada en esto, ¿sí? Pues está buenísimo Soda Stereo, pero se van a poner a cantar Persiana Americana y se van a olvidar de el húmero y la radio, ¿sí? Entonces, bueno, eso es importante. Van a decir, uy, pero profe, no, me recuesta que no haya ruido. Bueno, pónganse otro ruido, pero hay gente que le cuesta estudiar en silencio absoluto, ¿sí? Pónganse otra cosa, ruidos de la selva, no sé, lo que quieran, pero traten que sean cosas, por lo menos al principio, que no los van a distraer. Bien. Van a haber pasos, ¿sí? A la hora de leer o analizar un texto, ¿sí? Van a tener el primer momento de prelectura o lectura rápida, ¿sí? En que van a hacer una lectura general del texto, ¿sí? Que lo pueden hacer con esa aplicación que yo les dije. ¿Sí? Es una lectura rápida para ver de qué trata este texto, ¿sí? Y la idea es tratar de identificar de qué me está hablando el texto, ¿sí? Después, más adelante, pueden hacer una segunda lectura, ¿sí? Ya con el texto de frente, más detenida, y van a tener que detectar cuáles son los conceptos importantes del texto, que ahora lo vamos a probar, ¿sí? Vamos a tratar de analizarlo en un texto en un libro que después vamos a ver de biología. Después, otra cosa que es importante es, por ejemplo, la esquematización, ¿sí? Es tratar de hacer un orden de estos conceptos importantes que yo noto en el texto para tratar de representar ese orden en mi cabeza, ¿sí? El subrayado, que después yo les voy a pasar unas imágenes, ¿sí? De cómo es el correcto subrayado, ¿sí? El correcto subrayado utiliza a nuestro favor los colores, ¿sí? Por ejemplo, ustedes a la hora de subrayar, lo que tienen que hacer es clasificar los colores para que justamente les sean útiles. Por ejemplo, yo sé que con el rojo son los títulos, con el verde van a ser los subtítulos, con el amarillo puedo remarcar los conceptos importantes, con el azul las palabras que no entiendo, ¿sí? Este tipo de cosas, este tipo de resaltados, ¿sí? Les va a permitir justamente a la hora de hacer una representación mental del texto, ¿sí? Una clasificación interna dentro de su cabeza de qué conceptos tienen que buscar, cuáles son los conceptos importantes de ese texto, y que no sea un mar de neón, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo subrayo todo, no está subrayando nada, ¿sí? Eso es lo que va a pasar, no estoy remarcando nada importante. Bien. Y después el resumen, ¿sí? Que va a ser un recorte, ¿sí? De lo que me dice ese texto. Y después, bueno, el estudio de eso, ¿sí? No siempre van a tener todo el tiempo para hacer cada una de estas cosas, pero vamos a tratar de que la lectura comprensible, ¿sí? Y el subrayado estén todo el tiempo. Después el resumen, van a haber materias que van a llegar a hacerlas y otras que no, porque no van a llegar con los tiempos. Bien, entonces, los pasos a seguir son prelectura o lectura rápida del texto, separar en párrafos y leerlos, ¿sí? Hacer preguntas claves de qué se habla, qué dice, ¿sí? En realidad, prestar atención a ciertas expresiones, ¿sí? Que tratan de concentrar una idea, ¿sí? O por ejemplo, como por último,
para remarcar, van a ver que hay un par de expresiones, ¿sí?, que sirven justamente para dar idea de cierre dentro de un texto. Tratar de remarcar una o dos palabras, ¿sí?, de un párrafo, o tres, las que sean, las que detecten que son súper importantes, que sin esas palabras el párrafo deja de tener sentido, ¿sí? Después escribir al margen izquierdo la palabra globalizadora que sintetiza la idea del párrafo, ¿sí? Tratar de decir, bueno, qué es lo que me intenta explicar este párrafo, ¿sí? ¿Qué sé yo? Representación de huesos de la mano, qué sé yo, una cuestión así. Bien. El subrayar. Con el subrayado se busca destacar las ideas principales y secundarias, para lo cual se puede utilizar diferentes señales y colores. ¿Cuándo subrayar? Una vez comprometido lo que se leyó, resulta fácil aislar las frases del texto que mejor lo sinteticen, ¿sí? Esto les quería decir, no lean una vez y busquen subrayarlo de una, ¿sí? Lean rápido y después recién ahí subrayen, ¿sí? Porque si no se les va a hacer una mezcla en la cabeza terrible, ¿sí? Primero una lectura rápida y después recién ahí el subrayado. ¿Y cuánto subrayar? Poco, no todo el texto. Lo que me parezca realmente importante. Son palabras, conceptos. Bien. Identificar la idea principal, realizando una lectura general y después una detenida. Considerar que la idea principal puede estar al inicio del párrafo, en el centro o al final. Cada párrafo tiene una idea principal, la idea secundaria complementa a la principal. Subrayar las palabras claves, verbo, sustantivo o un adjetivo, ¿sí? Bien. Notas marginales. Palabras que expresan las ideas del texto. Sirven para distinguir fácilmente las ideas principales, sirven para sintetizar, ahorran tiempo al subrayar y esquematizar, resumir y memorizar. Esto van a ver que en los resúmenes, en los textos, en las fotocopias, van a hacer esto y les va a ahorrar un montón de tiempo porque a veces no van a llegar a resumir, ¿sí? Entonces las notas marginales son una cosa muy importante que van a tener que desarrollar. Bien. Las notas marginales expresan ideas principales, ¿sí? Prestar atención a las siguientes expresiones porque tras de ellas se encuentran ideas principales. Por todo ello, concluyendo, resumen, por lo tanto, finalmente, lo principal. ¿Sí? Esto no en todos los textos aparece, ¿sí? Pero en la mayoría, ¿sí? Si está esto, van a tener por detrás las ideas principales. Bien, en el mapa conceptual vamos a tener que esos conceptos que nosotros detectamos que son importantes del texto, los podemos jerarquizar, ¿sí? Un mapa conceptual siempre va a responder a una pregunta, ¿sí? Entonces vamos a tener diferentes conceptos y los vamos a tener que organizar a partir de una pregunta o algo que intentamos responder con estos conceptos, ¿sí? Y de acuerdo a eso vamos a establecer un orden con respecto a esto. Hay varios tipos, ¿sí? Está el esquema de barras, el de flechas, el numérico y ramificado. Sí, van a servir para diferentes cosas. Bien. Tenemos el de barras, ¿sí? Que es útil cuando hay poco contenido y pocas divisiones, ¿sí? Como es este, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿sí? Tenemos, bueno, nos dice descripción, estructura de barras, características, ventajas, inconvenientes, ¿sí? Entonces, acá esto me va a permitir, por ejemplo, si yo estoy haciendo un resumen de tronco superior, de tronco, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, digo, bueno, estas son las estructuras, qué características tienen, ¿sí? Qué representación tengo que darle a esto, ¿sí? Bueno, hay una cuestión mucho más simple, capaz que el tronco es un poco
les va a llevar, capaz que tengan que hacer algo así. Pero traten de ir probando cuál les va a ser más útil y van a ver que se van a quedar con alguno que les quede más cómodo, ¿sí? Pero lo importante es que sepan que hay diferentes tipos. Por ejemplo, el esquema de flechas dice que es aconsejable utilizarlo cuando unos aspectos, ideas o contenidos dan lugar o origen a otros, ¿sí? O numérico, ¿sí? Que hay como una representación, ¿sí? Que nos sirve, que tiene que tener un orden específico, ¿sí? O ramificado, ¿sí? Que vamos a tener que debajo de cada concepto, ¿sí? Tiene una descripción o una relación con respecto a esto. Bien, el resumen, ¿sí? En el resumen no es el típico, bueno, recorto y pego frases del texto original, ¿sí? Sino lo que trato de hacer es encontrar las palabras importantes y después, a partir de eso, tratar de hacer una representación mía de lo que intenta decir ese párrafo o texto, ¿sí? Debe ser por lo menos una cuarta parte del texto original. Las ideas deben estar relacionadas, no ser una simple enumeración de ideas, ¿sí? Tiene que estar todo conectado. Debe ir de lo general e importante del tema a lo particular, ¿sí? Esto es muy importante. Yo cuando detecto los conceptos importantes, ¿sí? Trato de jerarquizarlos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, establecer un orden o una relación, ¿sí? Si voy a hablar de anatomía, ¿sí? Bueno, tratar de representar, bueno, de lo general a particular. La posición, el plano, el lugar en donde está hoy, ubicarse primero, ¿sí? Y después recién ahí entrar en lo específico. El punto seguido es el medio de enlace, el labor de resumir es posterior al de subrayar, y es la unión de todas las ideas principales y secundarias. Facilita la comprensión y ayuda enormemente al repaso de la materia. Bien. Entonces, pasos a seguir. Leer el párrafo, leer de párrafo a párrafo. Bueno, estas preguntas, ¿sí? No siempre van a ser útiles para todas las materias. Escribir las palabras subrayadas, escribir las ideas principales, ¿sí? Y escribir después finalmente el resumen con palabras propias. Bien. Bueno, después tratar de realizar una autoevaluación, ¿sí? Lo que ayuda es muchas veces es hablar con un compañero, ¿sí? Eso es muy útil. Traten de hacer todo lo que sea, en lo que sea posible, estudien con alguien. ¿Por qué? Porque les va a ser de apoyo moral también. Cuando se sientan que no pueden más, les va a salvar la vida tener un compañero. Porque incluso ahora en la área tecnológica, pueden hacerse una llamada de WhatsApp, ¿sí? Para juntarse a estudiar. Cuando ven que no se pueden sentar, no hay forma, ¿sí? Dense aliento mutuamente. Traten de juntarse en lo posible presencial, ¿sí? Pero si ven que no pueden y tienen wifi, hagan esas cosas. Bien, a ver si... Con este texto de biología que tengo yo, que no sé si se los van a dar este año, yo se los paso igual. Entonces, una pregunta. Ahora que veo que tienes el libro de biología, ¿es posible Sí, que un estudiante pueda llevar toda una cursada solo con libros virtuales? sí, obvio. Sí, incluso podés, justamente al ser virtuales, podés hacer eso que yo les decía, de escucharlos. Se ponen los auriculares y se los ponen a escuchar. Sí, sí, totalmente. Sí. Tienen muchas ventajas que yo no tenía a la hora de estudiar. Yo todo lo que tenía era en papel. Eh, Igual me quedé ciega. Así que el PDF es mentira que te deja ciego. Bien.
Por ejemplo, algo que tiene este libro que está muy bueno, es que ya se van a dar cuenta, es que, por ejemplo, un montón de conceptos súper importantes están remarcados en negrito. Esto no va a pasar con todos los textos, ¿sí? Vamos a tratar de leer un cachito esto, ¿sí? Siempre en la lectura, en la primera lectura de un texto, ¿sí? Lo que tengo que mirar es el título, las imágenes que están alrededor de lo que yo voy a ver, ¿sí? Ver el subtítulo, ¿sí? Estos son tonterías, ¿eh? Pero hay gente que arranca a leer directamente del texto. No se pone a mirar el título. Entonces vamos a tratar de orientar, ¿sí?, la lectura rápida, empezando por el título, ¿sí? Entonces nos dice, los niveles de organización de la vida, ¿sí? Todo este texto va a estar relacionado con este título, ¿sí? El título nos va a dar el pie de qué es lo importante de este texto, ¿sí? Las ideas principales normalmente están relacionadas con el título. Por eso es importante leerlo y prestarle atención. Entonces, si nos dice que este texto habla de los niveles de organización de la vida, tengo que tratar de prestar atención cuáles son los niveles de organización de la vida, ¿sí? Todo nos dice. Entendemos la vida pensando acerca de la naturaleza en diferentes niveles de organización. La organización de la naturaleza inicia en el nivel de los átomos y se extiende hasta la biosfera. Los atributos que caracterizan la vida emergen de la célula. Bien. Les voy a hacer cómo se hace, ¿sí? Es una lectura rápida. Primero. Entendiendo el mundo, la mayoría de nosotros comprende de manera intuitiva lo que significa la naturaleza, pero ¿podrías dar una definición de esta? La naturaleza es todo en el universo, con excepción de lo que los humanos han fabricado. Abarca cada sustancia, evento, fuerza y energía, luz solar, flores, animales, bacterias, rocas, truenos, seres humanos, etc. Excluye todo lo artificial. Tanto investigadores como clérigos, granjeros, astronautas, niños y cualquiera que esté interesado intentan entender la naturaleza. Las interpretaciones difieren, ya que nadie puede ser experto en todo lo que se ha descubierto hasta el momento, ni puede adelantar conocimientos sobre todo lo que aún se haya oculto. Al comenzar a leer este libro, estás comenzando a explorar cómo un subconjunto de científicos, los biólogos, piensa acerca de las cosas, lo que han investigado y a lo que se dedican en la actualidad. Un patrón en la organización de la vida. Los biólogos examinan todos los aspectos de la vida, tanto pasada como actual. Su enfoque los lleva a examinar internándose hacia los átomos o expandiéndose hacia las relaciones globales entre organismos y su entorno. Por medio de su trabajo, podemos echar un vistazo al gran patrón de organización de la naturaleza. Este patrón se inicia en el nivel de los átomos, los cuales son los bloques constitutivos fundamentales de todas las sustancias vivas o inanimadas. En el siguiente nivel de organización, los átomos se unen a otros átomos y forman moléculas. Entre las moléculas se encuentran carbohidratos, lípidos y lípidos complejos, proteínas y ácidos nucleicos. Hoy en día, solo las células vivas fabrican estas biomoléculas en la naturaleza. El patrón de organización cruza el umbral de la vida cuando muchas moléculas son organizadas como células. Una célula es la unidad más pequeña con vida que puede sobrevivir y reproducirse por sí misma. Dada la información contenida en el ADN, la fuente de energía y la materia prima, así como las condiciones ambientales adecuadas. Un organismo es un individuo que consta de una o más células, ¿sí? Bien. Acá yo lo que quiero es que vean que en este primer texto, ¿sí?, que vamos a analizar, después vamos a seguir practicando, pero no quiero ser muy densa, quiero que hagamos este análisis de a poco, ¿sí? Con esta primera lectura, ¿qué les parece que tendríamos que
que remarcar de este texto? ¿Qué les parece importante de este texto? ¿En dónde tengo que poner el foco? ¿Qué les parece? En las La células, en la organización más pequeña, ¿Cómo? en los niveles de organización, desde lo más pequeño a lo más grande. Bien. Entonces esto de que me está contando de los investigadores, de los clérigos y todo eso, ¿les parece algo que es como o es una idea principal del texto? ¿Qué les No. parece? No, es como un dato de color, ¿no? Es algo que está bueno para entender la idea, ¿sí? Pero no es algo que yo tenga que remarcar a la hora de estudiar, ¿sí? La naturaleza es todo en el universo, que es lo principal. Claro, eso, Y bueno, que excluye lo es, artificial. sí, que se diferencia de lo artificial, ¿sí? ¿Y qué otra cosa? Si tuviera que remarcar palabras nada más, ¿qué remarcaría? Las palabras claves, las que no podemos definir con nuestras propias palabras, sino que son términos más científicos, que por ahí debemos de recordar. Claro. Por ejemplo, acá está justamente remarcado en negrita, ¿sí? Por ejemplo, átomos, moléculas, célula, organismo, ¿sí? Son palabras que son las que me estructuran este texto, ¿sí? Si yo saco estas palabras de este texto, deja de tener sentido, ¿sí? Porque dejo de responder cuáles son los niveles de organización de la vida, ¿sí? Yo así me doy cuenta cuál es un concepto principal, ¿sí? Estos conceptos son importantes que ustedes los anoten, ¿sí? Y entiendan su significado a la perfección, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo no entiendo cuál es el significado, lo que me quiere representar la palabra átomo, yo no voy a entender qué me está queriendo decir, ¿sí? No voy a terminar de entender cuál es la representación de los niveles de organización, ¿sí? Y otra de las palabras importantes es la palabra vida, ¿sí? Que no está remarcada. ¿Por qué? Porque estos son niveles de organización, el de átomos, el de moléculas, ¿sí? Pero el de célula, ¿sí? Es en donde empieza el nivel de organización de la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque arranca en la célula, no en el nivel de átomo. Pero las células están formadas por átomos, ¿sí? Entonces es importante, ¿sí? Claro, exacto, perfecto. Es importante saber cuáles son estos conceptos. Bien, entonces, siempre traten de identificar los conceptos clave y también las palabras que no entiendo, buscarle el significado. Por ejemplo, carbohidrato. No sé qué es un carbohidrato. Va a aparecer nuevamente, entonces lo tengo que buscar, ¿sí? Como por ejemplo, ¿sí? Bien, vamos a tratar de buscar otro texto para... Constanza, una pregunta. Sí, decime. Cuando vos leíste el texto, ¿te diste cuenta de que habían unas palabritas entre paréntesis donde indicaba, por ejemplo, la figura tal, figura tal? Claro, sí. ¿Vos qué recomendás? ¿Que se lea el texto por completo o que a medida que vayan apareciendo estas palabritas vayas viendo la figura? Porque por ahí No, antes no, yo, por ejemplo, está bien ir mirando las figuras, sí, obvio. Claro, yo no lo hice, pero está bien. Yo porque no quería detenerme tanto en las imágenes, pero sí, en realidad está bien lo que me estás diciendo. Sí, por ejemplo, acá, pero sí, es que tengo una indecisión, porque no sí, sé si es decime. que el hecho de que vos veas la figura mientras lees te hace distraer o como que te corta de la lectura la No, ¿sabés lo concentración lo o es que que te podés hacer es beneficia. en la lectura rápida pasarlas por alto y después cuando haces la lectura detenida, sí te vas mirando la imagen, Bien, ¿sí? Porque vos pensás que siempre van a tener que hacer dos lecturas.
Bien, ahora se está por cortar de nuevo.